En este episodio vamos a hablar de un capítulo de la España Negra, que paradójicamente se desarrolló durante el llamado Siglo de Oro. Vamos a hablar de una organización que durante 400 años controló todos los negocios ilícitos que se desarrollaban en nuestro país. Algo así como una mafia actual. Y esta afirmación no es una afirmación gratuita, sino, como veremos durante el relato de nuestro compañero, puede que sea más cierto de lo que muchos creen. Hoy vamos a hablar de la Garduña. Buenas noches, querido amigo y compañero Bernardo Roldán. Muy buenas noches, Miguel, y aquí estamos una vez más en este aquelarre para contar, como muy bien ha contado en esa introducción, ¿no?, ese capítulo más oscuro, ¿no?, y que lo envuelve un halo de misterio y de leyenda sobre la Garduña. Yo creo que es la primera gran sociedad secreta que hemos tenido aquí en la península y que se sabe prácticamente nada, ¿no? Porque, como muy bien se escribe dentro de ese ámbito donde se mueve, es una sociedad secreta y pocos secretos han salido de su interior. O sea que no es una de esas sociedades secretas como las actuales, como los Bilderberg y compañía, que No. Sabemos hasta el menú casi, ¿no?, cuando se reúnen. Sí, efectivamente, el menú y hasta lo que hacen prácticamente en las habitaciones, porque bueno, de sociedad secreta, puro marketing, no, pero aquí no, aquí, como dijo muy bien un día Enrique de Vicente, las sociedades secretas se estudian a partir de los errores, ¿no?, que han cometido a lo largo de su historia, que son como si fueran unos naufragios en el interior del océano, ¿no? Pues digamos que la Garduña cometió en su historia un pequeño error, ¿no?, y quizá por ese error a día de hoy la conocemos. Estupendo, pues si te parece vamos a empezar ya con este apasionante tema, así que te cedo la palabra para que nos expliques qué es la Garduña, dónde empezó y un poco pues todo lo que aconteció con ella durante esos 400 años. De acuerdo, Miguel, pues para centrarnos en el origen de la Garduña, principalmente nos tenemos que remitir a algún punto de nuestra Edad Media, a una especie de pasado mitológico, no ideológico, para a los miembros de esta organización, porque ellos se basaban en la ideología o en la predicación de un ermitaño. Algunas crónicas lo situaban que vivía en Sierra Morena, que se llamaba Apolinorio, y que, según cuentan, un día se le apareció la Virgen a este hombre y ella le pidió que con la Biblia en la mano ayudase a combatir al Islam, que estaba ganando terreno, y con el fin de recuperar estas tierras para el cristianismo. Este hombre pues empezaría a predicar y avanzaría los siglos, y nos tenemos que situar concretamente hasta 1414 en la Toledo, ¿no? Esa es Toledo medieval, la famosa Toledo de las tres culturas, cuando en su interior habitaban diversas, podemos decirlo como bandas criminales que, digamos, que tenían un objetivo común, ¿no? Eran violentos, eran saqueadores, pero sus principales objetivos eran casi siempre los no cristianos, musulmanes y judíos. Pero ¿qué pasó en 1414, Miguel? Pues que parece ser que todas estas bandas se pusieron de acuerdo y formaron, pues, digamos, la primera gran organización criminal de nuestra historia. Muchos afirman que es el pilar fundamental de la actual mafia italiana, como ya veremos posteriormente. Una organización que tenía su propia organización criminal, tenía su propio lugar de reunión, incluso tenía sus propios rituales esotéricos, ¿no?, siempre vinculados con la Biblia, y también tenían como a una persona que ellos lo llamaban como un oráculo, como los famosos oráculos griegos, que interpretaban esta Biblia, ¿no?, o los presagios, y actuaban según el modo que este oráculo le dijera. Incluso, Miguel, fíjate si fue tan importante que logró contar con 26.000 miembros. Entre ellos había sacerdotes, había jueces, había miembros
de la aristocracia. Y en este caso, ¿no?, en estos años estamos en mitad del periodo de la Reconquista. Los cristianos avanzaban hacia el sur. Granada prácticamente era el último reino, ¿no? La dinastía nazarí pues se agrupaba allí en el sur peninsular, y básicamente pues hacían la vista gorda porque también a ellos les interesaba, ¿no?, porque tenían como una pequeña alianza no escrita con la Inquisición, con el fin de destruir la herejía, ¿no?, y expulsar pues a aquellos infieles que vivían en el territorio, en este caso del reino castellano. Pero la Garduña no tendrá su principal peso a partir del siglo de oro, cuando Sevilla se convierta en la principal puerta del mundo, ¿no?, la principal puerta que conecte tanto Europa como los nuevos territorios americanos. Aquí se conocerá pues lo que será la Garduña sevillana, y a partir de aquí pues truncará diversos tentáculos que ya veremos que desde aquí llegará hasta Italia. De la Garduña tenemos, digamos, muy poca referencia histórica directa, ¿no? No tenemos apenas ningún texto dejado por ellos o algún vinculado, ¿no?, sino que tenemos como fuente indirecta. Quevedo, por ejemplo, ya lo nombró en alguna de sus obras, pero sin duda quien más no dio información fue sin duda Miguel de Cervantes en su obra Rinconete y Cortadillo, sí, que son las historias de dos pícaros sevillanos, ¿no?, y sitúan pues a la Garduña en este contexto. También tengo que decir, Miguel, que la Garduña la tomaron esta organización como basándose en un animalillo, ¿no?, en una especie de comadreja, que la Garduña, ¿no?, que se mete en los hogares, roba e incluso mata gallina y conejo, ¿no?, así que ellos pues también se pusieron este nombre. Y terminado este apunte a pie de página y volviendo a Sevilla, aquí ya pues truncaron esta organización de distorsión, de robo, delincuencia, prostitución. Sin duda fue también un auténtico dolor de cabeza ya en este sentido para la propia los gobernantes de Sevilla, incluso para la propia iglesia ya tenían su roce con la propia Inquisición, pero su principal objetivo en este caso extremista, ¿no?, porque lo podríamos comparar a estos grupos extremistas religiosos que tenemos actualmente, seguían al pie, ¿no? Ellos se mantenían firmes, se sigan reuniendo, en este caso se reunían entre la calle Sierpe y la calle Tetuán, sí, efectivamente la calle Tetuán, en una capellita que es arte barroco puro, que a los amigos que nos escuchen les recomiendo visitarla, que es la capilla de San José, donde es cierto de que allí hay mucho simbolismo que recuerda o que ahí estuvo una vez la Garduña. Y muchos estarán pensando, pero ¿cómo puede la Garduña moverse tan fácilmente, ¿no?, por una ciudad tan grande como era Sevilla, y una ciudad que estaba prácticamente vigilada, siendo puerto comercial y moviendo toda esa economía que movía en esos puertos de llegada? Pues básicamente porque crearon un sistema piramidal muy semejante a todo lo que había prácticamente en toda España por aquel entonces, pero sobre todo reflejándose y siendo un espejo de las principales cofradías sevillanas. Ellos se movieron y crearon como una especie de cofradía justamente en la capilla, en la iglesia de San José, y aquí pues ellos mismos tenían su propia jerga, ¿no?, su propio nombre. Entre ellos podemos encontrar al hermano mayor, que es semejante al gran maestro de toda logia o al padrino de las actuales organizaciones criminales. Y a partir de estos escalones iban descendiendo hasta llegar a los capataces, que podemos decirle que eran sus principales manos derechas. Por debajo tenemos a los fraudeadores, que eran los ladrones, o punteadores, que también eran considerados como asesinos. Y en el pie de esta pirámide pues tenemos a los famosos soprones, que no eran más que espías, las sorbeteras, que eran las prostitutas, las sirenas, que eran las principales amantes de
diferentes círculos, los fuelles, los tesoreros del botín, y también había un hombre que se le decían los guapos, ¿no? Que esto era como era lo iniciado en esta organización. Sí. O sea que veo que es una auténtica organización en toda regla, vamos, que parece que no se dejaba nada al azar. No, efectivamente. Y si si tenían una descripción perfecta para su trabajo, Miguel, es que no dejaban huella ni dejaban error mínimo en sus actos. Es más, incluso para ellos diferenciarse del resto de la gente, tenían incluso su propia marca, ¿no? Se tatuaban en la palma de la mano 3 puntos, donde ellos pues ya sabían efectivamente quiénes eran miembros de la Garduña y quiénes no. Y a través de ellos pues habrá, ¿no?, pues esas conversaciones que utilizaban el mismo lenguaje cofrade, básicamente para no llamar la atención. Que me imagino que antes de hacerse ese tatuaje deberían de pasar digamos, las iniciaciones pertinentes, claro. Efectivamente, tenían que pasar sus diversos rituales, incluso que como he comentado, estaba recogido como en una cofradía entre comillas, y todo giraba en relación a la Virgen, ¿no? Porque la tenía como la máxima autoridad, en este caso espiritual, dentro de esa organización, porque fue ella quien le dijo a este ermitaño que predicara pues lo que le había transmitido, ¿no? Y a partir de estas reuniones que hacían alrededor de la Virgen y de la Biblia, pues hacían sus propios rituales, su propia prueba iniciática a todos los nuevos miembros que iban ingresando en ella. Pero el siguiente punto no, porque digamos que en esta época acá del barroco, y gracias a Cervantes, ¿no?, junto a otros autores del siglo de oro, pues digamos que tenemos esta pequeña pincelada sobre la historia de la Garduña. Pero sin duda la última gran pincelada de este cuadro nos tenemos que remontar hasta el año 1825. Sí. Concretamente muy cercano a la salida de este programa, ¿no?, a un 25 de noviembre. Ajá. ¿Por qué? Porque en este tiempo 3 miembros de la Garduña le fueron encomendados, en 1822 le fueron encomendados una misión, ¿no? Una misión que tenían que secuestrar a una muchacha, porque la familia en teoría le debía dinero, ¿no?, a un miembro de esta sociedad. Sí. Y decidieron secuestrar a María Guzmán. Por desgracia, para quien había encargado este trabajo, esta muchacha fue violada, ¿no?, y fue asesinada por sus captores, cosa que irritó en este caso a Francisco Cortina, que fue el hermano mayor de la sociedad durante aquella época. Incluso asesinó a aquellos que habían violado, ¿no?, a su propio subordinado. Cuentan que tras diversos tiempos, ¿no?, diversas investigaciones, llegaron a la conclusión de que él había sido uno de los causantes de la desaparición de aquella muchacha. Fue capturado, y con él pues fue capturado otros 20 hermanos de esta organización, junto a los principales documentos escritos de puño y letra durante siglos, ¿no? El famoso libro de la Garduña fue capturado y fueron llevados a lo que posteriormente sería como la Diputación del Gobierno de Sevilla, que ya hablaremos, ¿no? Sí. Y estos miembros que fueron capturados fueron ejecutados en la Plaza de San Francisco. Prácticamente es una plaza anexa a Plaza Nueva, donde está la capilla de San Onofre que comentamos en el anterior programa. Pues justamente en el mismo lugar fueron ejecutados a muerte pues estos miembros de la Garduña. Es curioso, de todas maneras, que prácticamente durante toda su trayectoria esa organización no dejó nada escrito, no dejó prácticamente ninguna pista, y fue este personaje, Alonso Cortina,
si no recuerdo mal el nombre, el que de alguna manera, no se sabe bien por qué, porque no tendría mucha lógica, decidió escribir en un libro con todo tipo de detalle las actividades, las transacciones, los negocios de todo tipo que se estaban realizando, ¿verdad? Lo cual al final dio al traste con todos ellos. Efectivamente, Miguel, y como toda organización clandestina, pues tienen que llevar sus cuentas, ¿no? Porque a partir de ese dinero, pues se movían y truncaban, pues todo ese tejar que iba moviendo los hilos. Y como muy bien ha dicho Miguel, ese libro fue guardado y tenemos constancia de su existencia hasta 1918, cuando se produjo un incendio en la audiencia de Sevilla y por desgracia lo perdimos, naciendo así en parte la leyenda, porque hay una rama de la historiografía, en este caso los historiadores, que cuentan de que la Garduña no es más que con un recurso literario, ¿no?, de algunos autores, en este caso del barroco, y que fue pues salpicando a autores que fueron sucesivos en el tiempo, pero otros se mantienen de que no, de que fue realmente la Garduña algo real, y que en Sevilla hay muchas pruebas, y se remontan también a que la Garduña fue el antecedente de lo que hoy conocemos como la mafia italiana. Antes de dar el salto a Italia y empezar con esta parte tan suculenta de la historia, cuando mencionabas anteriormente a la Inquisición, también numerosos historiadores, entre ellos tú también, supongo, digamos que da a entender de una manera bastante a las claras la relación de interés mutuo que existió entre la Inquisición y la Garduña, ¿verdad? Efectivamente, Miguel. ¿Por qué? Porque el principal motivo fue que la Garduña se movía por una ideología que en este caso la podemos teñir como racista, ¿no? Porque iban en contra de lo que iban de sus ideales, en este caso solamente por ejercer la fe musulmana o la fe judía, ¿no? Eso era el principal motivo y el centro común tanto de estas dos instituciones u organizaciones que se movían, tenían su pequeña alianza, incluso la Garduña servía como de chivato, o incluso si la Inquisición no estaba muy segura si la familia acusada o el miembro acusado de ser judío o musulmán después de 1492, básicamente, que fue cuando se comenzó la persecución a los judíos, y posteriormente en el reinado de Felipe III, cuando se puso a los moriscos, pues sí empezaron ellos a hacer como de espía, ¿no?, para ver si realmente eran pues o judíos musulmanes o practicaban alguna que otra herejía. Pero se llegó a tal punto que se corrompió tanto esta alianza que la propia Inquisición también tenía por su propio interés. Incluso empezó como una lucha secreta, ¿no?, una guerra secreta entre tanto algunos miembros de la Garduña como la Inquisición, porque se llegó a convertir en un auténtico dolor de cabeza para la Iglesia y también para la corona de la época. O sea que digamos que de alguna manera la Garduña le hacía el trabajo sucio, o más sucio aún, a la Inquisición cuando por temas legales no podían, vamos. Efectivamente, y quien te debe muchos favores, pues en algún momento se lo acabará cobrando, ¿no? No, porque eso cuenta en los diferentes círculos o en círculos de confianza siempre ha existido ese dicho. Bueno, pues entonces nos vamos a esa parte tan interesante de lo que podría ser un poco, digamos, de lo que sería el nuevo enfoque de esta organización y que, bueno, llega hasta nuestros propios días. Sí, efectivamente, Miguel, como tú me has muy bien dicho, a nuestros días ha llegado una herencia, ¿no?, de esta organización criminal que la conocemos comúnmente como la mafia italiana. Pero muchos se estarán preguntando en este momento cuál es el nexo en común, ¿no? Cuenta una leyenda que en el siglo XV, ¿no?, hubo un naufragio cerca de la costa de Italia, que ese naufragio era un barco comerciante procedente de Sevilla, y sobrevivieron solamente 3 hermanos, y los 3 hermanos eran miembros de la Garduña, ¿no?
Estos hermanos son Oso, Mastroso y Cargañoso, ¿no? Y cada uno, pues, digamos que fundó su propia logia, su propia organización, ¿no? La Cosa Nostra, la Camorra y la Ndragheta, ¿no? Uh-huh. Que posteriormente, pues, cada una se disponía en cada punto de Italia. Pero yo principalmente pienso que esto sí es una leyenda, ¿no? El origen de la mafia, pero que sí puede tener, digamos, matices reales y que sí puede tener conexiones con la Garduña real. ¿El por qué? Porque Sevilla hace la gran metrópoli, ¿no? Digamos que era la gran ciudad comercial de la época había y sigue existiendo actualmente la famosa calle Génova en Sevilla, donde vivían los principales comerciantes italianos. En algún punto, algún comerciante, por propios intereses, hubiese contratado a algún miembro de la Garduña bien para hacer algún trabajo, uh-huh, y que esta alianza, ¿no? Y que algún italiano se fue, digamos, metiendo dentro de esta organización, y al ver ese tejido, esa organización interna, hacer un igual entre ellos, regresaría a Italia y aquí copiaría el sistema de la Garduña. Uh-huh. También hemos de tener en cuenta que en aquella época bueno, teníamos el reino de las dos Sicilias, etcétera. En definitiva, era territorio español. Con lo cual, cabe imaginar, no, seguro había, pues, digamos, unas relaciones tanto económicas como políticas como comerciales, es decir, que podrían haber personajes españoles interesados de alguna manera en mantener un cierto control, por decirlo de alguna forma, allí en Italia, ¿verdad? Sí, efectivamente, y recordemos que la famosa mafia siciliana no es más que, o si lo queremos hacer ese paralelismo con el origen de la Garduña, si aquí en España pues movía ese hilo racista contra los musulmanes y contra los judíos, Sicilia y el sur de Italia no debemos olvidar que también son fronteras, en este caso entre dos mundos, entre el mundo cristiano del norte, también de esa Italia católica, y el norte de África, ¿no? Ese norte musulmán que también fue un choque de mundo, y también pues se habla, ¿no?, de esa influencia cultural y también de sangre que han habido también en el sur italiano, y que a esta organización pues le venía de maravilla estos espías secretos, ¿no? Claro. O esta policía secreta a servicio, en este caso, de la Iglesia italiana. Y que también si te paras a pensar, o al menos es la reflexión que me viene ahora a la cabeza, claro, si tienes aquí de alguna manera en nómina, como se dice, ¿no? No únicamente pues a determinados delincuentes, sino tienes a jueces, a alguaciles, tienes a miembros de la corte, etcétera, 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 cosa que por supuesto hoy en día no pasa, claro. No. Estamos hablando de tiempo, claro, de antaño, que que a día de hoy es un cuento, ¿eh? Claro, hoy no. Pues digo que lógicamente pues podría darse la suma facilidad, digamos, el interés de decir, pues claro, quiero llevar este control también allende nuestras fronteras, ¿no? Es decir, en este caso pues a Italia. Es decir, podría haber sido también al menos una teoría de cómo llegó o de cómo se transformó ese movimiento de la Garduña en los movimientos mafiosos de Italia, ¿no? Sí, perfectamente, vamos, que también se podía incorporar de este modo, y que, como muy bien dicho, eran territorios que estaban anexionados porque también formaban parte de la misma corona, ¿no? En este caso, los territorios italianos, concretamente el sur, con la corona aragonesa, que posteriormente se incorporaría bajo los austríacos, que unificarían a ambas coronas, y por supuesto que esa conexión entre mundo, ¿no?, y también entre ideología pues estaba creada. Muy interesante. O sea que finalmente podemos estipular la fecha de la desaparición legal y oficial de la Garduña, de alguna manera en el tiempo casi con el inicio de estas mafias italianas, ¿no? Sí, efectivamente, las mafias empezaron en la segunda mitad del siglo XIX, y la Garduña terminó prácticamente
en la primera mitad del siglo XIX, muy curioso, y también con el auge de los nuevos sistemas, ¿no? de ese nuevo régimen sí, que había nacido en Francia y que algunos territorios se estaban resistiendo. En este caso Italia también se resistía, ¿no? por esa desunificación italiana que volverá o que se unificará poco años después de la desaparición de la Garduña aquí en España, pero que también tienen su propia lógica, ¿no? Los diversos territorios peleados y también como huecos legales, ¿no? Donde sí. esa organización pues se agarró fuertemente y controlaba de algún modo esos huecos y se hacían amos y señores de diferentes territorios. Es curioso, si acaso para terminar, si te parece, de alguna manera la mayoría de movimientos, organizaciones criminales tipo mafia, tipo narcos incluso, y ligándolo con lo que tú nos estabas comentando, es curioso, decía, la religiosidad, al menos de los grandes capos, ¿no? La devoción hacia determinados santos, santas, no deja de llamar la atención este hecho. Sí, efectivamente, es algo muy curioso, ¿no? Manteniendo como esa doble moral, ¿no? De ser como el cristiano perfecto, pero sin duda tengo otra cara que completamente todo lo contrario a lo que aparenta ser. Y también es muy curioso, Miguel, porque aquí en Europa creo que no se ha dado el caso, pero en Latinoamérica, en el caso de los narcos, existe la figura del santo narco, ¿no? Como si fuera, Sí. por ejemplo, a Pablo Escobar lo tienen como un santo, y también creo que en México existen diferentes santos atribuidos al narcotráfico que sin duda me llaman mucho la atención y sería muy bueno analizarlo en un futuro. Pues ¿por qué no? Hay que dar la propuesta. Y ya sabes que aquí las propuestas no caen en saco roto. Por supuesto. Pues fantástica la historia, muy, muy, muy interesante. Y es una historia que no es muy conocida. No es que sea desconocida absolutamente, ni muchísimo menos, porque se ha escrito y se ha hablado mucho sobre la Garduña, pero sí que es verdad que, digamos, a nivel popular, pues no es una historia muy conocida y me parece una historia muy, muy interesante, un episodio de nuestra historia que hay que conocer, sobre todo porque al margen de, como bien comentabas, esa cierta discrepancia entre historiadores de si es una leyenda o si es histórico, particularmente me inclino más a pensar que, si no en su totalidad, sí hubo un aspecto histórico, un aspecto real de existencia de esta organización, porque bueno, parece que pruebas abundan en ese sentido. Quizás con el tiempo, como todo, se va adornando con la leyenda, ¿verdad? Pero yo no dudo que existió algo, en todo caso, muy similar a lo que hemos explicado hasta ahora. Sí, incluso yo tengo en mente, ¿no? Hace un futuro proyecto de investigación y para armarlo en un libro de cómo la actual cofradía sevillana, la hermandades, siguen manteniendo, ¿no? ese sistema que muy semejante a las sociedades secretas, porque también se mueven en propios rituales, tienen se sigue moviendo en esa pirámide, ¿no? Sí. De jerarquía, tienen su propio ritual incluso iniciático, ¿no? Sí. También su propio ritual simbólico y llevo bastante tiempo, estoy preparando documentación, incluso si la comparamos con la masonería, ¿no? En su más fiel sentido, no la que nos han vendido en diversas películas, sino que creo que sí existe un paralelismo y creo que tanto una como otra se han dado la mano en diferentes momentos en el tiempo, solo que quizás por cultura una no sea más desconocida que la otra. Ajá. Bueno, quede claro que el comentario que está haciendo ahora Bernardo no tiene nada que ver con la Garduña, sino con la similitud en la jerarquización y rituales de estas organizaciones, que por cierto, dentro de muy poquito vamos a hablar en este programa sobre la masonería y vamos a hablar con
en fin, con personas de máxima autoridad en este tema. Pues Bernardo, insisto, un tema muy interesante, como siempre, como todo lo que tú traes, y nada, muchísimas gracias por alumbrarnos un poquito más, hacernos conocedores de la historia, en este caso de España, pero de tantos otros sitios como ya nos llevas haciendo y acostumbrando. Así que si no tienes nada más, por mi parte te mando un fuertísimo abrazo y quedamos para la próxima edición. De acuerdo, Miguel, otro para ti. Tú sabes que me lo paso de maravilla, que contigo ya somos dos. Crónicas en Crónica de Arcadia, y estoy preparando muchas cositas que yo creo que te van a gustar. Seguro que sí, seguro que sí. Pues lo dicho, que un abrazo muy fuerte y hasta la próxima, Bernardo. Hasta la próxima, Miguel, y hasta la próxima, amigos.